tal, amigos de la Hora N? ¿Cómo están? Buenas noches, yo soy Mario Ibelini y voy a reemplazar hoy y mañana también a Jaime Altaos. Y para empezar, hoy tenemos un programa muy interesante, mañana seguramente también, por supuesto, en el que vamos a conversar primero con el periodista Juan de la Puente acerca de una nota extensa que he escrito sobre una investigación periodística acerca de cómo está la investigación del caso Lavajato en el Perú, y más adelante también viene el ex congresista y asesor del ex presidente Humala, Santiago Gastañaduy, para conversar precisamente sobre las investigaciones y la situación de su asesorado y también de la señora Heredia. Pero bueno, antes de abordar estos temas hay que comentar algunas circunstancias de la política nacional hoy día, de las que no vamos a abundar en el programa, pero que no podemos dejar de mencionar. Hoy día se reunió el Acuerdo Nacional y emitió un pronunciamiento. Acuerdo Nacional se declara unido contra la corrupción, camino al bicentenario, y dice: partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, los 3 niveles del gobierno y los 3 poderes del Estado suscriben 6 compromisos. Nos comprometemos a luchar contra toda forma de corrupción, sancionando de manera drástica y efectiva a los corruptos, sean actores públicos o privados, a priorizar en la agenda parlamentaria las reformas políticas, judicial y del Sistema Nacional de Control, a demandar que las investigaciones parlamentarias se realicen adecuadamente. En fin, todas estas cosas tienen un relente ahí declarativo, pero dice algo que sí me llama un poco más la atención, que dice: no admitir en las listas electorales de los partidos políticos a personas que tengan sentencia o resolución firme por delitos de corrupción, aun cuando hayan sido rehabilitados. Vamos a ver si eso se cumple en el corto plazo. Pero en fin, es este pronunciamiento que tiene otros elementos y que no podía ser de una manera distinta. De otro lado, en el Frente Amplio continúa un fuego cruzado entre el sector que representa o que encabeza Marco Arana, vocero de la bancada de esa organización política. Tierra y Libertad es, digamos, el sector que él encabeza, y de otro lado el que está aglutinado en torno a Verónica Mendoza, que está tratando de formar esta organización política que se llama El Nuevo Perú, está recolectando firmas. Entonces, por supuesto, la guerra viene de tiempo atrás, y siempre nos dicen, por ejemplo, Marisa Glave dice que es una crisis de crecimiento, pero en realidad, como decía el editorial de un diario ayer o antes de ayer, es el crecimiento de una crisis, porque esa crisis que se detectó desde el principio no ha hecho sino crecer desde entonces. Y ahora, a propósito de la comisión Lavajato en el Congreso, que integra un representante, por supuesto, del Frente Amplio, que es el congresista Jorge Castro, y la circunstancia de que él votó también, como votaron todos los miembros de la comisión, porque esta fue una elección unánime, para que esta fuese presidida por el congresista del fujimorismo, el señor Albrecht, ha suscitado una diferencia de opinión fuerte. De un lado, representantes del sector que está nucleado, digamos, en torno a la señora Mendoza, por ejemplo, Marisa Glave, dijo que la elección de Albrecht de Fuerza Popular como presidente de la Comisión Lavajato es inaceptable. El voto de Castro no se consultó en la bancada del Frente Amplio. Manuel Damer dijo: presidencia de Albrecht en Lavajato no garantiza investigación eficaz. Votación del congresista Castro no es posición del Frente Amplio. Alberto Quintanilla: comisión Lavajato no garantiza seriedad ni imparcialidad en investigaciones. Voto del congresista Jorge Castro no fue un acuerdo de bancada. Y Indira Wilca también: el voto del congresista Castro no se consultó a la bancada. Es difícil que sea una coincidencia que 4 representantes de este sector político puntualicen este detalle crítico frente al voto del congresista Castro. El congresista Castro estuvo ayer aquí también en Canal N por la mañana y dijo varias cosas que deben haber punzado al otro sector. Dijo que en buena cuenta eran unos caviares. Dijo que incluso eventualmente la señora Mendoza, porque asoció caviarismo con Lima, dijo que a pesar de ser cusqueña quizás había sufrido un proceso de caviarización también. Y en fin, en medio de este fuego cruzado, como decía, Marco Arana,
el congresista Marco Arana, ha emitido una larga aclaración en la que en buena cuenta dice pues que, bueno, la verdad es que la situación política real es que existe la Comisión Lavajato, que el fujimorismo es una fuerza política no solamente importante, sino mayoritaria, y que ese es un dato de la realidad que no se puede, negar, que ellos tienen que ser una oposición firme, pero no por eso van a, desconocer la circunstancia de que han sido elegidos en el Parlamento, tienen que trabajar en el Parlamento y tienen que, funcionar dentro de la lógica que ese Parlamento supone. Dice, por ejemplo, la designación del congresista tacneño Jorge Castro fue un acto arbitrario de la vocería del Frente Amplio, como lamentablemente miembros de una facción, ya habla de facción, del mismo vienen difundiendo en redes. No, se siguió el mismo procedimiento que para la designación de los congresistas Damert y Foronda en otras circunstancias. Declaro que para la bancada del Frente Amplio ser oposición deberá ser oposición tenaz, incorruptible, lúcida, incansable, enérgica y hasta indignadamente dialogante, como lo hemos venido demostrando, no solo en el plano legislativo, etcétera, etcétera, sino políticamente activa. Creo que varios de los congresistas del Frente Amplio no estamos del lado de la política oportunista, del doble discurso para la prensa y de la negación por lo bajo del discurso para los medios y las redes que hacen autobombo. Si aclara que en ese sector no son partidarios de esa actitud, quiere decir que hay otro sector que sí lo es, ¿no? Y en buena cuenta les está diciendo que no es seria la manera de conducirse, y dice, bueno, si lo que creen es que cualquier actitud que incorpore políticamente al fujimorismo en el Congreso es hacerle el juego a la mafia fujimontesinista, bueno, entonces que lo digan, ¿no? Y que no objeten medida a medida, que finalmente es lo que está ocurriendo en este caso. En fin, eso es lo que está produciéndose en el Frente Amplio y que por lo visto va a continuar, porque, claro, ahora discuten a propósito de eso, pero lo que resulta más o menos claro es que hay una pugna de poder. En fin, hecha esta larga introducción, voy a presentar a mi primer invitado, que es el periodista Juan de la Puente. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Gracias, un gusto, buenas noches. Hoy día te hemos traído, generalmente cuando lo traemos a los programas viene como analista político, pero esta vez en realidad es más como periodista puro y duro, porque el artículo que has publicado hoy día... Y abogado, ¿no? Y abogado, ciertamente, tiene que ver con una investigación periodística. Antes de entrar a eso, ¿qué impresión tiene este largo excurso que he hecho, no el excurso que he hecho, sino la situación que he descrito del Frente Amplio? Bueno, yo dije hace algunas semanas que inicialmente el problema del Frente Amplio era cómo unirse. Yo creo que ahora el problema es cómo dividirse, ¿no? A mí me parece que las cosas han llegado a un punto en que probablemente la única salida sea un divorcio suizo, ¿no? Para que las fuerzas continúen desarrollando los proyectos. ¿En qué sentido? ¿Puntual? Puntual, amistoso, sí. Sueco, perdón. Puntual, sueco, amistoso, y con las posibilidades de que se puedan volver a encontrar en algún momento, ¿no? Considerando que el grupo que lidera Verónica Mendoza está recogiendo firmas, me parece. Pero no que lo parece va a conseguir. que vayan hacia Suecia, ¿no? Pero tienen una convivencia forzada, que a veces hace crisis como ahora, pero me da la impresión que ha cambiado la naturaleza del debate de cómo unirse a cómo más bien separarse y divorciarse, ¿no? Muy bien, vamos a el artículo que has publicado hoy día, Lavajato, el inesperado giro a la negociación. Está aquí en el Diario de la República, y decíamos fuera de cámara, yo te decía que tenía la impresión de que este es un alegato al favor del trabajo del Ministerio Público. Tu reflexión empieza, o la anécdota, mucho más que una anécdota, el episodio que da pie a tu reflexión es un impasse suscitado entre el Consejo de Defensa Jurídica del Estado y el Ministerio Público. ¿Es efectivamente un impasse lo que ocurrió? Porque presentaron información o anunciaron distintamente la información que estaba en poder de la Fiscalía. Lo que pasa es que hay una demanda ciudadana legítima, sí, y de los medios también, respecto a que haya información y especialmente nombres. No se puede, digamos, evitar eso. Y creo que es una demanda fuerte,
Y creo que el acuerdo que ahora tiene, el acuerdo nacional que tú lo has reseñado, y el acuerdo entre la Fiscalía y Odebrecht el día de hoy, yo creo que puede ser el resultado, yo diría que es una victoria de esta presión de la opinión pública para que el sistema se mueva. Y lo que hemos tenido esta semana fue quizás un compás inmovilista que se ha roto por varios frentes en las últimas horas. Y entonces a mí me parece que este impasse entre la Procuraduría y la Fiscalía tenía que ver con el tema de quién tiene la información y el que tiene por qué no la da, y si el que tiene dice que no la tiene. Entonces ha habido una discusión respecto a la información, y la verdad es que, como la nota dice, es que la Fiscalía sí tiene información, ha estado antes incluso de... Pero ha dicho explícitamente el fiscal que no tienen nombres. Lo que ha dicho el fiscal y el Hamilton... No, yo estoy hablando del fiscal de la Nación. Pero es obvio que por la naturaleza de su función, el fiscal de la Nación, que es el titular del Ministerio Público, no tiene mandato en el cuaderno procesal y por lo tanto no, no debería tener. Yo no tengo nombres, pero alguien en la Fiscalía sí. Lo que pasa es que uno de los comunicados, me parece que el segundo comunicado del día 2 del Ministerio Público, dice que lo que forma parte del acuerdo que tiene Odebrecht, Estados Unidos y Suiza, contiene en relación al Perú información que está asegurada en manos de las autoridades peruanas, que es una manera de decir que por lo menos de manera no legalizada hay algo de información. El problema de esta información es que la que resulta útil para el proceso es la que está legalizada, quiere decir la que se puede usar legalmente, no la que sale en los medios, que es información importante. Aquí hay un elemento que a mí me parece clave, y es que la Fiscalía, hasta el día de hoy, que llevó a cabo el acuerdo con Odebrecht, ha carecido en general de información que viene de Brasil. Y a mí me parece que es un tema serio. Sí, tú hablas de sequía de información. Yo hablo de sequía de información, y además tengo ahí la información de que Suiza estaba dispuesta a entregarle al Perú la información que consta en el famoso acuerdo del 21-22 de diciembre, ¿no? Donde se habla de los 29 millones de dólares, y que consultó a Brasil, y que Brasil se opuso a la entrega de esa información. ¿Y por qué podría oponerse a Brasil a que le entreguen al Dos Perú? razones. Hay un prurito probablemente procesal, porque esta información tiene que ser validada por el Tribunal Supremo Federal para que tenga validez en el proceso peruano. Pero también es cierto que han empezado a surgir versiones de que el sistema político brasileño se está protegiendo. Hay una información muy interesante para efecto de lo que estamos conversando, es el caso del presidente del Senado. El presidente del Senado de Brasil ha sido encontrado en corrupción y él estaba a punto de ser restituido de su cargo. Y el Tribunal Supremo emite una resolución muy interesante en que le dice que puede quedarse como presidente del Senado, pero lo saca de la línea de sucesión presidencial. O sea, usted es corrupto, pero siendo corrupto puede quedarse como presidente del Senado. Claro. Se acepta para ser presidente del Senado, pero no para ser presidente. Pero no para ser presidente, en la posibilidad de que en algún momento sea destituido el presidente. El sistema jurídico brasileño, según esta hipótesis, está protegiendo el sistema político brasileño. Esto me lleva a pensar las propias palabras del fiscal, de los fiscales peruanos en general, incluso del fiscal Peña, que está a cargo de la cooperación jurídica internacional, que ha señalado que ha mandado 10 cartas rogatorias que no tienen respuesta, y el propio fiscal Hamilton Castro, que ha señalado que los jueces podrían entregar información sin necesidad incluso que se lo pidan, considerando las urgencias. O sea, acá hay un tema serio, que yo creo que es un tema de dignidad. O sea, el Perú es un socio de Brasil, somos un país limítrofe. En Brasil se ha desclasificado información en relación al expresidente Martinelli de Panamá y del expresidente Funes de El Salvador. Y nosotros somos el segundo país en inversión por volumen de la empresa Odebrecht. Y si bien es cierto que la validación de estas delaciones demoran, yo creo que no deberían demorar tanto. De ese punto de vista yo entiendo este giro hacia la negociación que ha tenido la Fiscalía. Es decir, ha visto las posibilidades que tiene a su disposición y ha dicho, bueno, de lo que me queda, lo mejor que puedo hacer es esta negociación. Claro, sin descuidar esa exigencia. El fiscal está viajando, el fiscal de la Nación está abriendo o intentando abrir una ruta distinta para entregar información, porque de lo que ha trascendido del acuerdo alcanzado el día de hoy entre la Fiscalía y Odebrecht, el punto clave no es el pago de 30 millones de soles. Eso es, como dicen vulgarmente, es de arripio frente a la corrupción, que es más ingente. Esto es el compromiso de entregar información.
600 millones de dólares. Sí, el nuevo presidente del Poder Judicial, el señor, el vocal Duberlí Rodríguez, ha señalado que podríamos estar hablando de 600 millones de dólares. Por lo tanto, 30 millones de dólares no es nada. La clave está en que una empresa, ¿no?, que no es parte del proceso en este momento, porque en el Perú no existe el proceso de personas jurídicas, no se aviene a entregar información. Ahora lo que hay que hacer es vigilar la calidad de esa información, porque el principal riesgo en este asunto no es que Odebrecht no pague, el principal riesgo es la impunidad, que es un problema serio en el Perú. De ese punto de vista, las cosas que se han hecho en las últimas horas, mirando el contexto, me parece interesante. Pero cuando dices se han hecho, las cosas que ha hecho la Fiscalía. No solo la Fiscalía. No solo la Fiscalía. Ok. ¿Qué te parece si vamos pasando de actor en actor y vemos qué cosa es lo que has dicho y lo que yo has diría dicho también respecto de que el primer actor es aquí la opinión pública, que ha empujado al sistema. El segundo, hemos hablado de la Fiscalía, ¿no?, que me parece que ha hecho un giro audaz con poco margen legal. Hay que mirar ahora la calidad de la información, ¿no? Pero también en las últimas horas se habla de un tercer actor que yo hubiera querido que participe en este acuerdo, que es la Procuraduría, que es el titular de los derechos resarcitorios, o sea, el que podría por el Estado reclamar indemnizaciones y cuantificar, que es la Procuraduría, que yo sospecho que en las próximas horas va a pedir el embargo de los activos de Odebrecht, ¿no? Para poder cobrarse eventualmente. En la posibilidad de que cuando sea encontrada responsable en estas personas haya por lo menos con qué resarcirse, y además porque creo que la Procuraduría también tiene una voz aquí, es un actor que me parece importante, ¿no? Pero este impasse, volvamos al impasse original, ¿qué cosa es lo que lo explica? ¿Por qué el anuncio de la información que iba a revelar Fiscalía en boca de el Consejo de la representante del Consejo de Defensa Jurídica del Estado era, digamos, más optimista, o hablaba de una información de mayor envergadura? Le preguntan y ¿tiene nombres? No tengo nombres. La Fiscalía tiene nombres, y que dice la Procuradora Príncipe, pero que obviamente están en resguardo por las cláusulas de confidencialidad. Pero ella misma dice, arregló seguido, que en realidad el asunto de los nombres puede demorar entre algunas semanas, algún tiempo más, relativiza. Es decir, dicen que sí hay información, pero de repente no tanto el tema de los nombres. Y esto hace que los focos... Se produce el impasse, no es un impasse buscado, no es un choque. Yo pienso que no, porque hasta de lo que yo tengo ahora entendido hay mucha simpatía, hay empatía entre la Fiscalía y los procuradores, ¿no es cierto? Sí me extraña que en este acuerdo no estuviese la Procuraduría. Pero bueno, eso también podría llevar a algunos a decir que es bueno que sea así, porque ahora la Procuraduría tiene las manos libres para plantear a la Fiscalía, y por intermedio de la Fiscalía, la primera intervención del Poder Judicial en este asunto, para que un juez inmovilice, por ejemplo, los activos de Odebrecht. Entonces, ¿pero qué estamos viendo? Que digamos, las fuerzas se están moviendo, porque habíamos tenido 2 o 3 semanas de inmovilismo. Ok, ¿no? Ese inmovilismo, ¿a cuenta de quién lo cargamos? Dice, la opinión pública ha determinado el inmovilismo. ¿El Ejecutivo ha estado inmóvil frente a esta situación? Claro, la Procuraduría depende del Hay un tema también en manos del Ejecutivo, y es decir, qué hacer con los activos de la empresa. El Ejecutivo primero dijo que no podría la empresa contratar más. Después el Ejecutivo se desdijo, o el presidente Kuczynski dijo que en realidad no todo es ahí corrupto. Y hay un tema político además, ¿no? Sí, que es un tema político. Pero a mí me parece que el Ejecutivo ahora tiene mayor claridad en señalar que, por ejemplo, la empresa que está a cargo de Gasoducto del Sur, las acciones en esa empresa no pueden ser transferidas si tienen un importante de sobrevaluación. Y entonces eso yo creo que está en manos también del Ejecutivo, ¿no? En el Congreso se está planteando incluso una norma para congelar los activos de la empresa, o para resguardar ese aporte que pagamos los peruanos en nuestros recibos de luz para el proyecto del gasoducto. Claro. Entonces, también por ahí estamos viendo que las fuerzas se están moviendo. Pero ¿qué cosa es lo que explica, por ejemplo, en el caso del Ejecutivo, esta inactividad? ¿Es un pasmo por no saber qué hacer ni cómo hacerlo, o es una voluntad deliberada de hacer los pasos pesados y morosos? Yo tengo la impresión que en el Ejecutivo y en el resto de instituciones lo que tenemos es un bocado inmenso que es difícil tragarse. A mí me parece me parece que podría haber apetito, pero esto es una cosa muy grande.
Yo incluso diría, más que nombres, necesitamos estrategia. Y de lo que adolecemos en este momento en términos legales, me parece que es una estrategia en su conjunto del sistema. Y lo primero de estrategia que estoy viendo es lo que ha hecho la Fiscalía, que es concentrar los casos en un fiscal, que es el señor Castro, y abrir el acuerdo. Pero yo quisiera ver con más detenimiento la estrategia de la Procuraduría. Quisiera ver con más detenimiento la estrategia del Ejecutivo y del Congreso. El presidente de la Corte Suprema ha dicho que la primera parte de su estrategia es capacitación de los jueces, lo cual me parece muy interesante, considerando que quizás los casos van a demorar en llegar a los jueces. Eso tiene que ver con la idea de que el bocado es muy grande. Es que es un gran bocado. Entonces, coger este inmenso caso es muy complicado para un sistema. Y ahí es donde existe el riesgo de que no haya estrategia, el riesgo que nos demoremos, nos entregamos pidiendo nombres, ¿no? En que las investigaciones se demoren. Es el lado oscuro de la opinión pública, de la fuerza de la opinión pública. Y que además está en redes. La demanda de... Claro. O que Brasil nos entregue información en la medida, en la dimensión, o en la intensidad, o en la calidad que nosotros deseamos. Por eso creo que la tendencia debería ser a que los poderes en el Perú cierren filas y en realidad le planteen un tema de Estado a Brasil, y es que hay que entregar esa información, no solo por las características de nuestra relación con Brasil, sino por las características del tipo de inversión que ha hecho aquí Odebrecht en el Perú, ¿no? Vamos a conversar también del Congreso, y cuando hablábamos de los distintos actores, en el fondo son los distintos poderes, la prensa, el Congreso, el Ejecutivo, bueno, ya lo hemos mencionado mal que bien, y luego volvemos al acuerdo, que tiene particularidades interesantes. Brevemente, el Congreso no solo va a ser la comisión que ha hecho para investigar el caso Lavajato por su cuenta. Tú te referías a los instrumentos legales que puede proveer a la Fiscalía y a quienes tengan el caso en sus manos para facilitar su trabajo. ¿Algún instrumento preventivo en relación al caso Lavajato podría aprobarlo ahora en relación a los activos, al asunto de gasoducto? Perfecto, ¿no? Ahora, las reformas en materia penal van a ser para el futuro. Por ejemplo, este asunto de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, eso ya no va a ser aplicado al caso Odebrecht, ¿no? Pero también es algo que está en la agenda. Y tercero es el tipo de investigación que va a ser de este caso el Parlamento, cuya comisión se ha instalado ayer. Yo estoy de acuerdo con que el Congreso investigue. A mí me parece que pretender que el Congreso deje esto en el Poder Judicial y en la Fiscalía es creer que este es un asunto de penas y delitos, cuando es un tema mucho más complicado que tiene que ver con raíces institucionales. ¿No? Vamos un momento a una pausa, Juan, y volvemos en este punto. ¿Qué es lo que aporta la investigación del Congreso a diferencia de lo que ocurre en la Fiscalía y eventualmente luego en el Poder Judicial? Volvemos con eso. Muy bien, continuamos aquí en La Hora N con el periodista Juan de la Puente y abogado, como nos ha hecho recalcar. Y estábamos hablando de la importancia de los distintos actores que pueden intervenir en la investigación del caso Lavajato en el Perú. Habíamos llegado al punto en el que el Congreso tiene su propia comisión para investigar la materia, y decías tú, la investigación del Congreso es importante en sí, no es solamente un trabajo paralelo que duplica lo que hace la Fiscalía. Debería, ¿no? Bueno, hoy tenemos 4 investigaciones. En representación del Estado, la que hace obviamente la Procuraduría, la del Ministerio Público, la que hace el Parlamento y la que hace la prensa, que es, digamos, el juicio mediático. Esas son las 4 investigaciones que tenemos aquí en curso. Y en ese contexto me parece que el papel del Congreso debería ser un papel cualitativamente distinto al de los otros actores, porque es una investigación menos judicializada. Es cierto que también busca delitos, todo, pero el Congreso en realidad debería tener una función de investigación ligado a las instituciones, a cómo funcionaron los poderes, cómo se relacionaron las empresas con el Estado. Podría llegar al mismo nivel de información que al final podría llegar la Fiscalía, pero su punto de partida no puede ser un punto de partida necesariamente penal. Bueno, eso lo he reivindicado yo incluso antes de la formación de la comisión. Quizás esto ahora esté en entredicho porque evidentemente se ha designado presidente de esta comisión al congresista Albrecht,
que, como se sabe, varios lo han señalado, pues ha sido investigado por corrupción. Él dice que se le han archivado esos procesos, pero evidentemente lo que ha pasado en el Frente Amplio, esta es una demostración que decisiones de esta naturaleza quizás le pueden bajar, por lo menos inicialmente, la llanta a una investigación que el Congreso tiene derecho de hacer y que un régimen político moderno siempre lo hace, a pesar de los cuestionamientos. Aparte de la presidencia del congresista Albrecht, ¿ves tú otro problema en la composición de la comisión? En general, a mí me parece que es legítimo que los partidos deciden ahí a sus representantes, ¿no? Segundo, me parece que es legítimo que hagan una agenda, que me parece que lo van a hacer. Creo que van a llamar a los expresidentes, me parece que estos van a ir y tienen que ir. Lo que digo es que el tono, ¿no?, el cariz de esta investigación es mucho más política, y yo diría que los interrogatorios deberían ser más en esa línea. Yo sé que una comisión investigadora, de acuerdo a lo que señala la Constitución, el artículo 97, tiene también apremios de carácter judicial, ¿no? Claro. Y además hay sentencias del Tribunal Constitucional que le obligan al Congreso al debido proceso. Sí. Nadie puede eximirse en ninguna sede del debido proceso. Pero aún así me parece que replicar la investigación fiscal en el Parlamento no le ayudaría al Congreso. Esto es una oportunidad para que el Congreso desarrolle una investigación con un contenido un tanto más institucional y política, ¿no? Porque no hemos visto mucho de eso en las investigaciones del Congreso. No, quizás salvo en el caso... Históricamente, digo. Ahí me gustó, de las últimas, me gustó la investigación del caso Orellana. ¿No? Me parece que fue una investigación mucho más proclive a lo que estamos señalando, y de algún modo también la investigación que lideró un parlamentario de Acción Popular en el caso de Ancash. Fuera de eso hemos tenido algunas otras comisiones que en realidad han derrapado. Digamos, el fracaso más evidente es la mega comisión. Alan García le ganó con un amparo a la comisión, a la mega comisión, porque no respetó el debido proceso. Y en la historia de los últimos años hemos tenido incluso comisiones con minoría opositora heroicas, como es el caso de la comisión que que investigó el tema del asesinato de los periodistas, perdón, de los estudiantes de la Cantuta, y la que develó la presencia del Grupo Colina. O sea, esta idea de que porque el fujimorismo es mayoría en el Congreso no se puede hacer nada en el Parlamento, me parece que es un error, porque yo creo que hay espacio para que se haga una investigación rica en el Parlamento. Nos estamos desviando un poco el tema, pero ¿y la Comisión Melagún del Ocio? El trabajo de esa comisión, ¿qué opinión? A mí particularmente no me agradó mucho, ¿no? Yo creo que derrapó en temas personales, pero bueno, es parte de la actividad del Parlamento, ¿no? La prensa, la investigación mediática, el juicio mediático, que es desigual porque son distintos medios también, ¿no? Claro, pero ha sido más audaz la prensa, ¿no? Porque lo que dice la Fiscalía es que ahora tiene 7 carpetas. De esas 7 carpetas, en realidad, 6 se han abierto por la prensa, porque lo de Odebrecht se ha abierto ya por la información internacional que existía, digamos, oficial. Entonces, de las 7 carpetas, 6 se han abierto por investigaciones que han avanzado, portales de actividad muy importante, como por ejemplo IDL Reporteros, Convoca, unidades de investigación de medios como La República, Perú 21, El Comercio, otras investigaciones que ha hecho el semanario Hildebrand en sus 13, ¿no? Entonces, a mí me parece que lo que han hecho los medios de comunicación, Panorama, Cuarto Poder, entonces a mí me parece que aquí hay información, la prensa ha acumulado un tipo de verdades que al final le han servido a la Fiscalía. Pero eso también tiene un límite, ¿no? Porque, ¿dónde está ese límite? El límite se llama la delación brasileña, de la que nosotros no sabemos nada todavía. Esa es una pared infranqueable. Y la Fiscalía ha abierto una ruta que no sé si funcionará o no, hay que vigilar, hay que ver, podría ser que no funcione también. Pero es la carta más eficaz frente a la sequía de información, ¿no es cierto? Hay que ver la calidad de información. Y mientras esa pared sea infranqueable, que se llama la delación brasileña, vamos a tener dificultades porque los que han cometido el delito están allá, la matriz de esta empresa criminal está allá, no hay muy poco de lo que está aquí, y entonces, claro, mientras no se tenga esa información, vamos a tener dificultades como las que estamos ahora sosteniendo. Entonces vamos a la negociación y al acuerdo de la Fiscalía con Odebrecht. Llama la atención que se sienten a negociar porque uno lo primero que dice es ¿qué obtiene la otra parte
Pues si hay una negociación, yo te doy esto y tú me das aquello, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué obtiene Odebrecht de esta negociación? Si yo tendría que calificar en términos más castizos esto, yo diría que más que un acuerdo es un allanamiento de la empresa. ¿Pero por qué se allana? Porque yo creo que, por lo que han dicho sus nuevos directivos, lo que quiere es demostrar que quiere quedarse en el Perú, que quiere regenerarse, que quiere mantener los proyectos, y entonces... Entonces coge la información y le da toda de frente. Ya. Eso no está ocurriendo. Inicialmente este era un acuerdo de tres partes, ¿no? Era la Fiscalía, la Procuraduría y la empresa. En el camino debe haber pasado algo y el acuerdo preliminar solo es entre la Fiscalía y la empresa. Algunos piensan que esto es bueno porque esto le deja manos libres a la Procuraduría. De este acuerdo, lo que ha trascendido, ¿no? La empresa se compromete a entregar información, ¿no? Segundo, a entregar información sobre la ruta del dinero, y tercero, a pagar 30 millones. Ya, yo no me fijaría en el asunto del dinero ahora, porque es una vieja discusión de derecho penal si lo que vale más es la reparación o es la sanción, ¿no? La justicia. Y en realidad lo que había demostrado es que no hay justicia sin reparación, pero tampoco hay reparación sin justicia. Eso lo tengo claro. Entonces yo no diría ahora que es fundamental que sea 30, 40, porque en realidad hay mucho dinero. Es un adelanto, se supone, y que se establecerá a través de los juicios. Así es. El monto exacto. Para mí la clave está en la calidad de esa información, la oportunidad de esa información y lo que este acuerdo implica para lo que se está pidiendo. Es decir, no vaya a ser que el acuerdo alguien pretenda interpretar como que como ya se firmó el acuerdo, ¿no? Odebrecht puede vender sus activos. Mi impresión es que no debería. Y para que eso no suceda, a mí me parece que la Procuraduría puede jugar un papel muy importante, porque es la Procuraduría la que defiende los derechos del Estado en un proceso de esta naturaleza. De acuerdo, pero la entrega de información uno lo imagina como, bueno, aquí está, es algo que sucede como un relámpago. Y sin embargo estamos hablando de un proceso largo. Entonces, al mismo tiempo quedaría la impresión de que es paulatina porque se está obteniendo algo reciprocidad. Yo voy soltando esta soga si tú vas soltando la otra. Es la impresión que... Sí, a eso me refiero cuando reparo en el concepto preliminar de este acuerdo. Es un acuerdo que no está cerrado, porque es un acuerdo que se va a ir consolidando en la medida en que la información que se entregue, sospecho, sea de calidad. Ahora, ¿qué significa eso de calidad? Es bien difícil, porque eso de calidad significa que lo que estoy entregándote aquí es lo mismo que es objeto de la delación en Brasil y que aún no se nos entrega, es una información añadida, es una información solo de lo que ha pasado en el Perú, porque los brasileños que están allá van a hablar de lo que ha pasado en el Brasil y no del Perú. Eso es un poco, en este momento entrar, yo no tengo conocimiento, de la especulación. Pero a mí me parece que aquí la clave está, una vez suscrito este acuerdo, en vigilar la calidad de la información, ¿no? Porque la tendencia en un proceso de esta naturaleza es pues a la impunidad. Ya conocemos en el Perú, esa es una vieja moneda, la impunidad. Y bueno, y nuevamente yo creo que la opinión pública ahí va a jugar un papel muy importante. Pero el caso Lava Jato toca casi todos los sectores políticos, si no todos los sectores políticos en el Perú. Entonces uno imagina que va a haber intereses cruzadísimos y complicidades inimaginables. Absolutamente. Por tratar de borronear la eventual información que pudiera ser comprometedora. Sí, porque a mí me parece que, entendiendo que es cierto que Odebrecht ha operado en el Perú incluso de los años 80, el gobierno de Fujimori y todo, es evidente que en esta última parte lo que está en discusión con el proceso de Lava Jato es un juicio a la democracia, post-fujimorista de los últimos 15 años. Podríamos decir, como dice mi amigo, en un post me contesta mi amigo Sinesio López, que en realidad si es que los presidentes post-Fujimori están comprometidos, son ellos los que han, digamos, malogrado el nombre de la democracia. Perfecto, si uno, todos comprometidos, pero evidentemente se trata de un juicio frente a un sistema que dijo el año 2000-2001 que iba a ser mejor que la década de los 90, ¿no? Entrar a la otra discusión, es decir, que es quién robó más, si robaste menos. Y a mí me parece que en este momento no es relevante. Yo creo que lo que es relevante en este momento es evitar la impunidad, que haya una estrategia legal y una estrategia procesal. Miren, los grandes casos que se han descubierto en el Perú, ¿no?
que son chiquitos frente a Lavajato, no tienen sentencias todavía. El señor expresidente César Álvarez, expresidente de la región Ancash, está detenido hace por lo menos 2 años, y lo que dicen las partes que se constituyen como víctimas en este proceso, dicen que ahí puede haber impunidad. En el caso de la señora Heredia ya casi van a ser 2 años y todavía no se ha denunciado, no hay denuncia formal y no hay apertura de proceso, digamos. Entonces, yo sospecho que en este contexto podría ser que lo que requiere el sistema son más peritos, más equipo técnico, más dinero. Bueno, más dinero es lo que te iba a decir, como la fuente. Si no hay el dinero, para que los procesos, no hay nada de lo demás. Para que las estimaciones avancen. En el Perú todavía los peritos siguen siendo de parte, ¿no? El Estado en realidad muy poco paga a los peritos, ¿no? Por ejemplo, en un tema muy claro, y aquí va a haber mucho peritaje, en el tema, por ejemplo, de la sobrevaluación de obras. Eso se determina pues en un peritaje, ¿no? Salvo que la empresa diga, bueno, yo he sobrevaluado por 300 millones de dólares. Claro, etcétera, bueno, ¿no? Si la empresa se está comprometiendo a dar información, ellos tendrán un cálculo muy minucioso de cuánto ha sido el adicional que han ganado por debajo de la mesa, ¿no? Por eso es interesante saber en qué consiste la información que va a entregar la empresa. Por eso es que en este marco, decir nombres, es interesante. Claro. Pero que eso no nos lleve, además. Es inevitable, Sí. Pero eso que no nos lleve, ¿no? a un engaño muchacho de decir, oye, necesitamos estrategia legal, estrategia procesal, ¿no? Concurso de fuerzas, financiamiento, mejorar la calidad de las instituciones para que esto pues no sea un fiasco nacional. Y claro, vemos Odebrecht por una especie de metonimia, la parte por el todo es lo más grande y dejamos de ver las otras cosas que son como las pelotitas del árbol de Navidad, que son importantes, también OAS, Camargo Correa y otras 2 empresas más. Bueno, y ahí no hay acuerdo alguno. Sí, porque además Camargo Correa ha dicho que ya ha resuelto todos sus problemas en Brasil y que está dispuesto a colaborar con la justicia. Y en realidad, de los expedientes que tiene hoy día, de los cuadernos que tiene la Fiscalía, 5 corresponden a Camargo Correa, a Castillo de Arena, ¿no? Camargo Correa se está lavando las manos, ¿no? Entonces hay grandes impunidades y pequeñas impunidades. Y también es cierto que esto sirve pues como un ajuste de cuenta también en el escenario político, ¿no? Por lo primero, porque este es un proceso al post-fujimorismo, eso lo entiendo, pero también porque sirve para ajustar cuentas, ¿no? Tú robaste más, no, pero tú en la municipalidad lo hiciste, no, el APRA está ahí, Toledo, Humala, entonces también sirve para ajustar cuentas. Entonces es un escenario complejo, es un bosque lleno de muchas ramas, con 4 investigaciones que están corriendo paralelas, entonces hay que orientarse pero con determinado sentido común, ¿no? Y a mí me parece que en este mar de dudas y en este bosque para mí me parece lo más claro es fortalecer en este momento el papel de la Fiscalía, que es el que puede llevar el proceso a que se judicialice con sanción a los responsables. ¿Y tu impresión ahora? Busco más al analista político que a la persona que ha investigado aquello sobre lo que estamos conversando ahora. El impacto en la clase política puede ser un de nuevo de acomodarse o de nuevo de que se acomoden otros absoluto. Esa es la primera tendencia, porque una de las características de este momento del Perú es que, a diferencia de Brasil, de Guatemala y Honduras, nosotros no tenemos un movimiento social anticorrupción. Por lo menos cosas hemos tenido a decenas de miles de personas marchando en Honduras para producir un resultado como una comisión internacional contra el crimen. Hemos tenido en Guatemala el año pasado, la caída del presidente, que ahora está detenido, y hemos tenido todo este proceso de los últimos meses en el Brasil. En el Perú nosotros no tenemos a masas en la calle peleando contra la corrupción, a pesar de que todas las cosas que están pasando están conduciendo a que se convierta en el primer tema de agenda. Por eso es importante una movilización democrática y ciudadana para evitar que haya impunidad. Pero ¿la ves en ciernes tú? Todavía no. ¿Alguien que le encabece? No, yo todavía veo tendencias inmovilistas, en la élite peleas hacia arriba diciendo tú más que yo,
Y claro, la primera tendencia es a que haya un acomodarse, o que esto no va a pasar mucho, vamos a salir de esta, no va a afectar mucho al sistema, ¿no? Lo cual sería terrible, porque después de Lavajato no creo que haya otra oportunidad para renovar la transparencia pública en el Perú. Pero ¿sería siquiera posible, digamos, este acomodo? Es decir, no se muevan mucho, pasa la ola y estamos todos de nuevo, nos contamos y habremos perdido 1 o 2, pero somos los mismos del elenco estable en los que quedamos acomodados acá en el palco. Si en el contexto histórico obviamos lo que pasó después de la caída de Fujimori y Montesinos, en que exministros, tenemos un expresidente detenido, tenemos exgenerales de ejército que fueron condenados, es un proceso que no fue completo, pero fue muy interesante. Si obviamos esa pequeña parte, en la historia del Perú la tendencia ha sido la impunidad. Pero hay un efecto acumulativo de la acumulación, ¿o no? El contrato Grace, el caso Dreyfus, o sea, todo lo que ha sido la larga cadena de impunidad ha sido dominante y hegemónica en el Perú, ¿no es cierto? Digamos que desde ese punto de vista hay más razones para decir que aquí va a pasar poco, salvo que se produzca una movilización democrática de la gente para que esta oportunidad no sea desperdiciada. Entonces hay una oportunidad política para alguien que todavía no está capitalizándola. Es muy probable, pero podría ser también que este descosimiento de la élite implique también el reforzamiento de extremos que no necesariamente son renovadores, ¿no es cierto? A la vuelta de la esquina, si mezclamos corrupción con inseguridad, puede aparecer un Duterte o un pequeño Trump, ¿no? Yo he visto en redes sociales ya a pequeños Trumps muy empoderados, ¿no? Entonces, también es cierto que no está garantizado de que la fuerza que se emerja de las cenizas de una cosa de esta naturaleza... Las soluciones irritadas, digamos. Claro, ¿no? De, sí. Qué demonios, esto se soluciona de una manera drástica y... Claro, que pueden servir para ganar el poder, pero... No nos fijemos en minucias legales. Sí, que pueden servir para ganar el poder, pero no para gobernar. La verdad es que hasta para ganar el poder, de repente, hasta el hígado es necesario, pero no sé cuánto para gobernar, ¿no? Y a propósito de esto que decías, que este es un proceso a la democracia post-fujimorista, ¿cuál es la eventual ganancia del fujimorismo en todo en el hecho de que este sea el escenario principal de la discusión sobre la corrupción? En los últimos días se ha dicho que Odebrecht está desde la época de Fujimori, pero esa es una verdad, digamos, es una verdad de la realidad. Para que se convierta en una verdad política, eso es muy difícil, porque el fujimorismo y en general el grueso del país siente que este es el primer gran caso de corrupción de los últimos 15, 20 años, ¿no?, donde no está el fujimorismo, ¿no? De que no toca al gobierno de Fujimori. Entonces, claro, para el fujimorismo es una oportunidad también para juzgar a sus sucesores. Ese es el ajuste de cuentas del que hablabas también hace un momento. Pero eso también... contra todos. Pero eso bueno, también tiene aliados, pero no puede ser que... Por ejemplo, juzgar a 2 expresidentes y no a uno, o juzgar solo a uno y otros 2, o finalmente no juzgar a ninguno, juzgar a los que están debajo, la segunda o tercera línea. Pero a mí me parece que esta es una oportunidad para que el fujimorismo demuestre que tiene una actitud de Estado. Para empezar, que la comisión que sea designada al Congreso tenga una actitud pulcra, ¿no? Es decir, que respete el debido proceso, que sea institucional, que no replique a la Fiscalía y que demuestre que puede hacerse una investigación sana en esas condiciones, ¿no? Bueno, eso es lo que veremos. ¿Qué será esto? Por lo menos 2, 3 años todavía de discusión intensa y de información, no puedo decir inesperada, porque muy esperada va a ser, pero insólita, hoy día concertante. Me tomaba un café con 2 amigos penalistas, mucho más penalistas que yo, obviamente, y penalistas litigantes, y hacían mis amigos cálculos procesales y decían que probablemente todavía estemos celebrando las elecciones del Bicentenario del 2021 y no tengamos sentencias firmes en este caso. Ya, digo esto casi como una lógica extrema para señalar es que la solución de este tipo de asuntos no está a la vuelta de la esquina en un sistema complicado donde, por ejemplo, los políticos son responsables de no haber reformado el sistema penal, ¿no? Pero sí conoceremos para ese entonces, disculpa la interrupción,
los nombres de las delaciones. Y yo sospecho que sí, porque hay que recordar que la opinión pública tiene mucha fuerza y gran parte del momento en el que estamos tiene que ver con la audacia también de los medios de comunicación, de la prensa, ¿no? Bien, muchísimas gracias. Un gusto. Juan de la Puente, por esta larga e ilustrativa conversación sobre el caso Lava Jato en el Perú.